Muy buen día para todos y para todas. Feliz cumpleaños, presidente Gustavo Petro. Feliz cumpleaños el día de hoy, 19 de abril, a día que se parió y se engendró el movimiento 19 de abril. Feliz cumpleaños para todos los excombatientes del M-19. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para todos los que sentimos y vibramos en nuestra niñez y juventud el pensamiento del general Gustavo Rojas Pinilla. Feliz cumpleaños de haberse enterrado la democracia en este país. Sí, señor. Hoy, 19 de abril de 1970, y hoy 19 de abril de del año 2004, estamos conmemorando esa efeméride de esa grandeza de lo que hizo la oligarquía colombiana liberal y conservadora, de montar a un inepto y a uno que no había ganado las elecciones. Ese día sepultaron la democracia en Colombia. Un abrazo para todos los que me siguen en Aló Padrecito. Los invito a que, si les gusta este mensaje que les voy a dar, le den el dedito parado, un like, lo compartan con sus amigos y lo comenten para que YouTube siga apoyando mi canal y no me lo vayan a cerrar, ¿no? Para que me haya fuercita y haya razón de ser. Pues bien, esto que les voy a contar quedó en la memoria de un muchachito que iba a cumplir 10 años. Tenía 9 añitos. Vivía en un pueblito llamado Roldanillo, en el Valle del Cauca, un municipio de gente muy buena, goditos, pero muy buenos. y de esos godos, pues, que no eran dañinos. Un pueblo de arte y de cultura, un pueblo de letras y de poesía, tierra de Eustaquio Palacios. Allí nació Eustaquio Palacios, el gran escritor vallecaucano, roldanillense. Carlos Villafañe y sus poemas La tierra del alma, así se le dice a Roldanillo. Ahora le han puesto, es que yo no sé quién se le ocurrió semejante barbaridad. Pueblo mágico. Después de que nos llegaron y nos inundaron el pueblo de traquetos o de traquetería. Omar Rayo, que es el símbolo universal del arte y de la cultura. Y con Omar Rayo su hermano. Artistas, pintores, Ocampo, tanto arte y tanta cultura en Roldanillo. Bueno, allí nací. Y recuerdo ese 19 de abril, mi familia militaba en la Alianza Nacional Popular, la ANAPO, y oía ese himno que ahorita les mandé. Eso se oía y me conmovió haberlo encontrado. Y ese 19 de abril teníamos de presidente de la República a Carlos Lleras Restrepo, más conocido como el Enano. Una familia de los Lleras Restrepo, Lleras Camargo. Lo que ha ocurrido en Colombia toda la vida. Unas familias se asumen el poder y se lo toman como sea. Ese sujeto, Misael Pastrana Borrero, era el candidato del Frente Nacional. El Frente Nacional fue la unión de liberales y de conservadores para no disque volver a pelear por el poder, sino partírselo, serruchárselo. Es decir, allí nació la corrupción. La parió, no sé cuál sería la mujer, si el liberalismo o el conservatismo.
Eso es allí un misterio peor que el de la Santísima Trinidad. Parieron el desastre de la corrupción. Entonces entraron y politizaron las juntas de acción comunal y todo se volvió un deme-deme, y en la mitad de la alcaldía era liberal, la mitad de la alcaldía era conservadora, la mitad del gobierno, en todos los estamentos. Es que nombraba alcalde conservador, entonces el secretario de gobierno o el secretario de la alcaldía era liberal, ¿cierto? Y si en ese pueblo, como en el caso de mi pueblo, no habían liberales, sencillamente todo era conservador o sencillamente todo era liberal. Y se comenzaron a serruchar los contratos. Habían vivido, yo no lo viví, el 13 de junio de 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla comandaba las fuerzas militares de Colombia. Había sido nombrado por Laureano Gómez como comandante de las fuerzas militares. Y el general estaba buscando hacer cosas con el ejército dignas, que dignificaran el ejército colombiano, y efectivamente el ejército colombiano era más sano de lo que es hoy en día, por supuesto, y el general tenía una conciencia popular, hasta que Laureano Gómez se fue del país. Le entregó el poder a su designado, que era Roberto Urdaneta Arbeláez, otro más de las oligarquías colombianas, ¿cierto? Y este señor, nuevamente, ratifica al general Rojas, pero Laureano da la orden a Urdaneta Arbeláez de destituir a Gustavo Rojas Pinilla y montar como comandante del ejército a otro militar. Los soldados, el ejército leal al general, lo llaman a su finca Fátima, allá en el Tolima, en Melgar, y lo llaman y le mandan un avión, un helicóptero de la Fuerza Aérea para que se venga rápido para Bogotá. Él se viene y se presenta ante la Casa de Nariño. Y allí se reúne entonces Mariano Ospina Pérez, otro personaje con historia del Partido Conservador, es presidente de la República. Se reúne Alzate Avendaño, un gran político conservador de Caldas, más inteligente que el bobote del Centro Democrático de Caldas, ¿no? Eso sí, ¿para qué? Se reúnen los cabecillas del Partido Conservador y le dicen a Urdaneta: no, señor, usted, porque ya Urdaneta dijo, no, yo renuncio, esto se va a volver aquí un etcétera con los militares, yo renuncio. Entonces él convoca pues a los conservadores y convoca a los liberales, Darío Echandía, bueno, no recuerdo más, Darío Echandía, y a los Lleras, a esos personajes y a todos esos. Y todos esos le dicen, no, quédese, que nosotros lo apoyamos. El general le dice, quédese, que el ejército lo apoya. No, yo no me quedo porque consideraría una traición para con Laureano, porque era el designado en ese momento, lo que es hoy en día la figura del vicepresidente. Entonces le dicen, bueno, ¿y quién asume el poder? Entonces todos voltean a ver a Gustavo Rojas Pinilla, un tunjano, era de Tunja, de familia conservadora, sí señor. General, asuma usted el poder. Entonces el general dice, no, yo no lo hago. A ver, ¿quién lo hace? No, hágalo, que el Partido Conservador, el Partido Liberal lo apoya. Hágalo, para que pacifique el país, que Laureano Gómez lo había vuelto un etcétera. Y asume el poder el 13 de junio de 1953. El general no fue dictador. Dejémonos de quitar. En Colombia no hubo dictadura. Lo que pasa es que hubo una dictadura como similar a lo que ahora le dicen a Petro, ¿no? Igualito a lo que le dicen a Petro. Sin más nada. Dictador. ¿Por qué? Pues porque estaba con el pueblo. Fundó sendas para ayudar en lo social.
¿sí? Hizo unos cambios, pacificó el país y atacó la corrupción. Cerró el Congreso y nombró una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para que aprobara las leyes y reformara la Constitución. Hicieron unas reformas en el país. Y por eso le dicen dictador, porque les quitó privilegios a esa casta liberal y conservadora. Ese fue el génesis de todo esto. Viene al general, le arman las señoras del barrio El Chicó de Bogotá, ¿sí? Las señoras ricas de Cali con el padre Zahuasqui a la cabeza, un cura godo, de ingrata recordación para el país también, porque ese con otro en Bogotá alentaban las turbas fascistas para derrocar al general Rojas Pinilla. Entonces viene ese momento en que el general ve que hay un levantamiento popular y él ha sido el presidente de la paz. Él pacificó el país, él no va a hacer una masacre y nombra 5 de los militares y les entrega a una junta militar el poder. Y se va del país. Pero entonces le abren un proceso en el Congreso. El juicio contra Rojas Pinilla, exactamente todo igual al esquema de hoy. Un falso positivo judicial. Yo tenía hasta hace 5 años que un compañerito me sacó mis cositas, mis libros y mi todo, y me lo puso a sol y agua. Un libro que me regaló María Eugenia Rojas en el año 1974, autografiado por ella, que es de lo que me duele, de lo que me pasó en mi casa, cuando tuve que salir de mi casa, y un compañero cura mío me hizo de todos los daños que sean. Entonces, allí estaba lo que no me dejaron decir ante el Congreso de Colombia. La triste y cruel historia de este país, de eso que ha vivido y en que hemos vivido con el Estado colombiano mentiroso, criminal, delincuente. Miren, falso positivo judicial. Y juzgaron al general, ¿cierto? Y lo condenaron a que estuviera por allá en una fragata militar en el mar, detenido unos meses, hasta que le tuvieron que dar. No lo dejaron defenderse. No pudo tener defensa el general. No lo dejaron hablar y escribió ese libro, Lo que no me dejaron decir ante el Congreso. Bueno, esa es la historia que nos lleva al 19 de abril de 1970. Una fecha bonita, el cumpleaños de nuestro presidente Gustavo Petro, el cumpleaños de el génesis, del engendrar el movimiento 19 de abril, movimiento guerrillero. Si es que no se asusten, ¿quién dijo que guerrillero era criminal? Cuando ya se meten con el narcotráfico y se meten a secuestrar personas y a pedirles plata y de todo eso, pues ya eso es otro cuento. Pero el movimiento guerrillero es libertario, ¿sí? Y es la única guerrilla que hemos tenido bajo ese esquema de libertaria. Bueno, 19 de abril de 1970 llegaron las elecciones, como al general le devolvieron sus derechos políticos, fundó un movimiento que se llamó Alianza Nacional Popular, ANAPO, y era el tercer partido en Colombia. Colombia no habían sido 2 partidos, liberal y conservador, y le nació la pata al cojo, y apareció el movimiento Alianza Nacional Popular. Y se presenta en unas primeras elecciones con un candidato que no era el general Rojas, porque no podía hacerlo. Ya en 1970 el general podía ser candidato, ya con edad avanzada, y entonces se inicia la campaña para las elecciones del 19 de abril, que iban a elegir en Colombia el presidente de la República, que iba a ser el reemplazo de Carlos Lleras Restrepo, un tipo de la casta oligárquica de Bogotá, perdón. Un tipo, un enanito, un bajito, gordito, bajito, un bajito así como el caraseminarista que tenemos de Uribe, una cosita bajita, ¿sí? Y un tipo perverso. Esa joya, que es el abuelo del Germán Lleras, que da coscorrones, pues por eso mismo tienen la misma patología
Ese señor, ese día, enterró la democracia. Gustavo Rojas Pinilla ganó las elecciones por franca lid. Eran las 8 de la noche y estábamos escuchando alrededor de un radio que había en la casa de mi abuela, un radio de esos de tubo. Estábamos escuchando toda la familia allí y en todas las casas se escuchaba por donde usted caminaba los datos que estaban dando de las elecciones. De un momento a otro, el general, el señor Carlos Lleras Restrepo, anuncian, suspenden todo, el conteo de la registraduría, va a hablar el señor presidente de la República. Y el enano desgraciado, que debe estar en los infiernos esa porquería, Carlos Lleras Restrepo le dice a Colombia: en este momento se ordena a todas las emisoras de Colombia que suspendan las transmisiones de datos electorales y se dediquen a colocar música, no den noticias. ¿Sí? Oiga, María Fernanda Cabal, oiga, Vicky Dávila, oiga, ese sujeto del cuñadito de Duque, oiga, los del periodismo, ustedes, sus gobernantes, los que ustedes defienden, amordazaron la prensa ese día. ¿Sí? Totalmente amordazada. Y de un momento a otro se fue la luz en todo el país. A ese momento, el general Rojas iba ganándole por amplia margen, en ese entonces, cerca como de 200 y pico mil de votos, que era una amplia margen, no estamos hablando de la misma capacidad electoral de ahora, al candidato de la oligarquía, que era Misael Pastrana Borrero. Un burro cargado con agua, un duquecito, un duque, un total estúpido, un total estúpido. Y, hombre, todos nos quedamos. Cuando de pronto se fue la luz, y se fue la luz en todo el país. ¿No le parece a usted como muy raro? Y entonces el conteo de votos no fue sino coloque. Si son 100 votos por Pastrana, por Pastrana, póngale 1000. Y así, y hicieron eso. Ese día en Colombia nació la abstención. Nadie volvió a creer en los datos electorales ni en la registraduría. Ese día le robaron la esperanza a Colombia. Aparte de eso, mientras eso ocurría, en Bogotá llegaban carrotanques del ejército por orden del presidente de la República y llegaron a la policía. Encerraron al general Rojas y a su hija María Eugenia Rojas de Moreno Díaz en su casa y los tuvieron detenidos. No les permitían salir. En Cali, en el Hotel Aristi, vivía José Ignacio Giraldo. Era un esgodo que era en ese momento, había sido elegido senador de la República en esas mismas elecciones que se hacían conjuntas para elegir Senado y Cámara. Y ese día, 2 días después, la gente de Cali salió a las calles con machetes y todo y se fue hasta el Hotel Aristi. Y desde el apartamento del Hotel Aristi, José Ignacio Giraldo quiso pacificar a Cali, que no, nada, esperemos las órdenes del general Rojas, y le habló a su pueblo, un pueblo que estaba enardecido, cansado, que había visto todo lo que se había hecho, que les habían robado las esperanzas y toda esta cosa. Ese día parieron el M-19. Las guerrillas no nacen, ni el ELN ni las FARC nacieron por obra y gracia del Espíritu Santo, nacieron porque había un porqué. Había una razón, había un fundamento, y ese fundamento era sencillamente la criminalidad de un Estado y de una oligarquía, ¿sí? Cada vez más corrupta. Y entonces comenzó a gobernar el señor Pastrana, 13 de junio de 1971, en Villa de Leyva, se congregan miles y miles de colombianos con el general Gustavo Rojas Pinilla, y se constituye el tercer partido, Alianza Nacional Popular. Esa es la historia de hoy, 19 de abril. Quiero entonces enviarle un saludo de felicitación al Gustavo Rojas Pinilla de este tiempo. A mí me conmueve, Petro,
porque revive lo que era el general Rojas. A mí no me vayan a hablar ahora de los nietos del general, de Samuel y de Iván. Hay mucha tela de que cortar, uno ya no cree en este país. Yo no creo mucha cosa. A mí me parece, por ejemplo, muy raro que le hayan dado una concepción de carreteras a la mujer de Iván Duque, de Iván Moreno Rojas, nieto del general, en el gobierno de Álvaro Uribe, siendo que esos muchachos eran del Polo Democrático. ¿Sí? Yo no entiendo eso. Yo no entiendo por qué le daban la concepción a él. Y por eso, entonces, le abrieron juicio a Iván. Entonces, no sé si esos casos de corrupción en una fiscalía, en un estado tan corrupto, en una procuraduría que ha sido tan cochina, pues imagínense desde Ordóñez y todas esas lacras, toda esa cochinada, la que hay ahora, esa mujer que es una mujer de mala vida, ¿sí? Donde hemos tenido fiscales de la calaña de Barbosa, de Néstor Martínez, de todos esos otros zampones. Haya habido tal vez uno nada más. Entonces uno ya no cree en nada de eso. ¿Eso será verdad? Entonces a mí no me hablen de eso, que eso está en duda y algún día se descubrirá la verdad de eso, como se acaba de descubrir el mensaje de Estados Unidos al presidente Alfonso López, anunciándole que habían políticos metidos con el negocio del narcotráfico. Y entre ellos estaban la joya del abuelo, del tontico ese, el hijo el nieto de Turbay, ¿sí? Estaba metido el que era candidato del Partido Liberal a la presidencia de la República, Julio César Turbay Ayala. Imagínense uno qué puede esperar de ese muchacho. El muchacho es hijo del primer presidente que patrocinó el narcotráfico en Colombia, del que lo impulsó, ¿sí? Esa joya. Sus dineros son mal habidos, jovencito, ¿sí? Por eso es socio del Centro Democrático. Ahí tienen ustedes, analicen y todo. Denle me gusta, compártanlo, coméntenlo, háganlo circular, que yo ya perdí el miedo. Lo que tengo es rabia, indignación. Y nos vamos a preparar para celebrar en todo el país, desde estas tierras donde me encuentro aquí, por la costa atlántica en medio del calor. Invito a que nos preparemos para celebrar el 28 de abril, el Día de la Resistencia Nacional, cuando conmemoramos la inmolación de muchos de nuestros santicos, de nuestros héroes de la patria, asesinados por la dictadura criminal, ladrona, ratera, servil de Iván Duque Márquez y de esa familia que le ha hecho tanto daño a este país desde su papá, que por negligencia, no por acción, por supuesto, pero por negligencia, murieron en Armero cerca de 30.000 o 40.000 colombianos. Sí, señores. Un abrazo y Dios los bendiga.